Buenos días, muchas gracias Damaris por la presentación. Antes de comenzar, me gustaría agradecer profundamente a la Universidad de Medellín, al grupo de investigaciones en Derecho Procesal, muy en especial, además de a Damaris, a Mónica Mejía, a Mónica Bustamante Rúa, a Diana Carvajal, y también a Federico Bueno y a Juan Corbalán, que me acompañan en esta primera intervención en este congreso, y también a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla. Para empezar a trabajar sobre este tema, creo que hay que tener en cuenta que en general la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como TICs, y en particular la inteligencia artificial, aunque en menor medida, es algo que ha avanzado de manera extraordinaria en distintos campos y disciplinas sociales. Si nosotros nos ponemos a ver el mundo del trabajo, nos vamos a encontrar con un mundo completamente diferente. En Argentina, la semana pasada, se sancionó una ley de teletrabajo haciéndose un poco cargo de esto, pero esto pasa también en el campo de la logística y la prestación de cualquier otro tipo de servicios, pasa en el campo de la medicina, ni hablar en el campo de la economía, las finanzas y los negocios en general. También el Estado ha avanzado en algunas de estas cosas para ejercer su poder tributario de una manera más eficiente, y ni que hablar de las relaciones sociales, de cómo han cambiado con la incorporación de estas nuevas herramientas. A pesar de eso, lo que no ha cambiado son nuestras formas de resolver conflictos. El proceso judicial ha sido histórica y sistemáticamente reticente a la incorporación de este tipo de herramientas. Es un proceso que sigue anclado en el papel en general, más allá de las reformas que sobre todo en los últimos 10 años se han dado en la región latinoamericana, continúa mayormente anclado en un procedimiento escriturario y en estructuras arcaicas, pensadas para una sociedad que ya prácticamente no existe más, y para trabajar sobre ciertos tipos de conflictos que han cambiado drásticamente, sobre todo desde la convencionalización y la nueva oleada de reformas constitucionales que se dio en nuestra región en los últimos 30 años. La verdad que es curioso que se mantenga esta reticencia hasta el día de hoy, sobre todo si consideramos, por un lado, el reclamo generalizado de la ciudadanía y la autocrítica también de los propios operadores del sistema sobre la ineficacia y la ineficiencia que tienen los sistemas actualmente. Y por otro lado, con el volumen de causas que tienen que gestionar regularmente los tribunales. Muchas de estas causas, además, podrían calificarse como litigios repetitivos, donde el uso de la inteligencia artificial permitiría obtener y sistematizar muchísima información que hoy no se está trabajando, y permitir resolver estos conflictos de una manera mucho más eficiente. A esto también hay que agregar un reclamo también histórico y sistemático de falta de recursos de parte del Poder Judicial. El Congreso Mundial de Estambul de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, que fue a fines del año 2015, se dedicó exclusivamente a tratar la tutela judicial efectiva en tiempos de austeridad, con lo cual indudablemente es un tema relevante para la agenda y llama poderosamente la atención que no se estén utilizando estas nuevas tecnologías en general, y en especial la inteligencia artificial, para aplicar de la manera más eficiente posible recursos que de por sí a lo largo y ancho de todo el mundo, cuanto menos se señalan los expertos, son escasos. La pregunta es ¿por qué no entonces? Y creo que acá hay razones de distinta índole. Por un lado, y especialmente, me parece que hay un sesgo conservador y fuertes presiones corporativas para que no se avance con esto, para que no se avance con la incorporación de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en general al proceso. Creo que acá juega fuerte una cuestión generacional. Este es un aspecto no menor que deberíamos considerar, un poco revisando algunas cosas y buscando información. Pensemos que hace 20 años, no 50 ni 100, hace 20 años usábamos teléfonos públicos con monedas, regularmente, usualmente, y los teléfonos celulares eran prácticamente un lujo, cosa que hoy nos parece historia antigua, ¿no? Un teléfono público, una cabina pública. Sin embargo, estoy hablando de hace 20 años, esto era lo que estábamos usando para comunicarnos. Claramente lo que hay es una nueva era social desde ya, esto de la cuarta revolución, específicamente en materia de prestación de servicios, y dentro de ese contexto una nueva era del sistema de administración de justicia, que claramente está poniendo algunas cuestiones, algunos palos en las ruedas para avanzar con esto también,
porque tengo para mí que Juan Corbalán contestaba recién en las preguntas, creo que va a haber que ver dónde queda el valor agregado que nosotros ponemos como abogados, abogadas, juezas, jueces o magistradas del Poder Judicial, dónde está el valor agregado que nosotros podemos poner cuando logremos, como decía Juan, sistematizar un montón de actividades que hoy ni siquiera son actividades jurisdiccionales, son actividades mayormente administrativas, y esto debería llevarnos a pensar también no solo en la incorporación de estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, sino en otro tipo de estructura orgánica, con la creación de oficinas judiciales, con la separación entre funciones jurisdiccionales y administrativas, y una serie de cuestiones que están empezando a discutirse en la agenda de reforma de nuestra región. Más allá de ese sesgo conservador y de las presiones corporativas, creo que también hay una falta de capacidad histórica de los abogados y abogadas para trabajar interdisciplinariamente. Y esto también es algo, y es obvio lo que estoy diciendo, pero no por eso es menos importante, es ineludible en este campo trabajar con personas de otras disciplinas y no estamos acostumbrados a eso. Entonces creo que esta puede ser otra de las razones por las cuales hasta el día de hoy hay tanto rechazo para trabajar con esto. Buscando material para preparar esta ponencia, revisé la ponencia general que me tocó presentar el año pasado en Japón, en Kobe, en el Congreso Mundial que organizó la Asociación Internacional de Derecho Procesal, en la sección 6 sobre aplicación de tecnología en los procesos judiciales. Estuve revisando mi investigación, la ponencia general de la otra sesión, un profesor coreano, Moon-Hyuk Ho, y de la número 5, de la sesión número 5, que estaba dedicada a nuevas formas probatorias, que entre sus temas incluía la inteligencia artificial como un instrumento para evaluar y para ponderar pruebas. Y la verdad que me llamó mucho la atención, porque este congreso se desarrolló a principios de noviembre del año pasado, y varios de los temas parecen historia antigua, parecen como los teléfonos, como las cabinas de teléfonos públicos, como los teléfonos, como las tres en especial de los que se señalaban en esas ponencias: la presentación de escritos electrónicos, las notificaciones electrónicas y las audiencias virtuales y videograbadas. Parece ser que el COVID, de alguna manera, lo que hizo fue despejar de la variable de las discusiones, despejar las variables que son, que no tienen sentido, las variables superfluas de estas discusiones, y nos lleva a plantear algunos problemas, a enfrentar algunos problemas de una manera mucho más franca. Creo que dentro de todas las cosas malas que tiene esta pandemia, genera condiciones de posibilidad para profundizar en estas discusiones, y nos impone discutir sobre inteligencia artificial, nos obliga a discutir sobre inteligencia artificial. En este contexto de aislamiento social y con todos los problemas que estamos teniendo con motivo de esta pandemia, el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia para las Américas, que es el organismo internacional dependiente de la OEA, que trabaja con temas de administración de justicia, publicó un informe muy interesante a fines de mayo, titulado Estado de la Justicia en América Latina bajo el COVID-19, medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales. Dos datos me interesa señalar de este informe. El primero es el nivel de satisfacción de los operadores. Realizaron encuestas, el 30% está satisfecho con el uso de nuevas tecnologías en los procesos judiciales y el 35% está poco satisfecho con ese uso. Esto creo, tengo para mí, que puede obedecer en gran medida a esto que comentaba recién del cambio generacional, de la brecha generacional y de cuánto le cuesta a colegas que no han nacido ni han crecido con este tipo de instrumentos como parte de su vida cotidiana, poder adaptarse a nuevas modalidades de trabajo. Y la segunda cuestión que me interesa destacar del reporte es que no se advierten en general planes con visión estratégica o planificada, que estén pensando articuladamente cómo enfrentar la crisis que atraviesa la prestación del servicio de justicia. El reporte se basa en la situación a raíz del COVID, pero creo que es un postulado que podemos predicar de las reformas en general, esta falta de visión estratégica o planificada, y la falta de trabajo sobre información empírica para tomar decisiones de política pública en base a evidencia científica. Y en esto, insisto, voy a volver ahora en un momento, pero la inteligencia artificial tiene un gran trabajo para hacer. Mucho sobre inteligencia artificial en términos conceptuales, prefiero no perder mi tiempo en eso, porque fueron muy bien explicadas, sobre todo por Juan Corbalán en la conferencia inaugural de este congreso. Sí tener en cuenta que, por ejemplo, Mannheim y Kaplan, en un trabajo que publicaron en el Yale Law Journal el año pasado, sobre inteligencia artificial, riesgos a la privacidad y a la democracia,
señalaban dos cuestiones. La primera es que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva de la era moderna. No dudaron en denominarla de esta manera. Y la segunda, que también lo planteó Juan y también lo planteó Federico recién, es una tecnología desde ya que no es infalible, que está permeada por los valores, sesgos y los defectos humanos de quienes construyen esos algoritmos, y que tienen directo impacto en los eventuales resultados de los procesos lógicos que se derivan de estos algoritmos. La ciencia del comportamiento están estudiando este tema de sesgos, también, como dijo Juan, claramente son ineludibles en cualquier decisión humana, pero bueno, de ahí también viene la relevancia de la motivación de las sentencias para explicar, justamente para abrir esa caja negra que es la cabeza del juez, y explicar y motivar por qué se llega a las decisiones que se llega, cuestión que sería muy difícil, por no decir imposible, mostrar cuando el resultado se obtenga a través de un proceso de inteligencia artificial. Y eso tiene un problema en términos democráticos que creo que hay que atender. Ahora, ¿por qué la inteligencia artificial tiene tanta relevancia actualmente? Por un problema que también es común a la sociedad en general y no solo al proceso judicial, que es el volumen de información que estamos manejando. El volumen de información que estamos manejando, el tipo de información que estamos manejando y el lenguaje, además, en el que se transmite la información que estamos manejando. El tipo de soporte en el que hoy entra la prueba documental al proceso es cada vez más soporte digital y cada vez menos soporte papel. Y cuando digo soporte digital no digo solamente impresiones de papel o escaneos de papel, sino me refiero a documentos escritos en código, en lenguaje informático, que hacen que sea muy difícil procesarlos, analizarlos y sistematizarlos. Y además del tipo de soporte y el tipo de lenguaje, está desde ya el problema del volumen, el tipo de información que hay que procesar. En casos individuales puede llegar a ser simple, pero en ciertos casos complejos o en casos colectivos ni hablar, esto se agrava, hay que manejar muchísima información y en esto también, además de ayudar la inteligencia artificial, presenta un desafío muy importante que tiene que ver, y en esto son consistentes todos los autores que trabajan con el tema, en la protección de la privacidad y en la protección de la confidencialidad de cierta información. Ahora, ¿para qué podemos usar la inteligencia artificial dentro del proceso judicial en este contexto, insisto, de falta de recursos, de enorme volumen de información a manejar y de un reclamo por ese volumen de trabajo y de tribunales que están abarrotados de causas? Creo que la inteligencia artificial se la puede mirar desde dos puntos de vista. Uno tiene que ver con una función puramente intraprocesal, hacia adentro del proceso. Como hablábamos recién, desde ya que permite mejorar la gestión de esa información, permite obtener una mayor celeridad en la respuesta judicial, y además permite mejorar la calidad de esa respuesta judicial, porque cuanto mejor información tengamos y cuanto mejor podamos gestionar, sistematizar y ordenar esa información, desde ya que vamos a tener una mejor decisión. Y acá sí me parece que hay un tema clave, que es hasta dónde llevamos la aplicación de la inteligencia artificial. Al menos desde mi punto de vista, y por lo que pude encontrar, los autores son prácticamente contestes en su inmensa mayoría, deberíamos usar la inteligencia artificial para gestionar esa información, incluso tal vez para proyectar algunas decisiones, pero no para decidir. Voy a volver sobre esto al final, pero esto ya lo había destacado Nieva Fenol en su libro Inteligencia Artificial y Proceso Judicial en el 2018, que la inteligencia artificial no dicta sentencias, por lo menos no habitualmente, lo que hace es ayudar a dictarlas, y como digo, puede ser con la sola sistematización de esa información o incluso con la producción de proyectos de sentencias que después deberían ser revisados por una jueza o un juez elegido democráticamente. Por otro lado, también el Consejo de la Abogacía Europea, a comienzos de este año, del 2020, publicó un documento muy interesante con muchas críticas y muchas preocupaciones por este tema, señalando que los criterios de eficiencia y el ahorro de costos que se derivan del uso de la inteligencia artificial no puede anteponerse al respeto y a la protección de los derechos debidos a las personas. En esto también las limitaciones de la inteligencia artificial fueron puestas de resalto por Juan Corbalán al inicio. Creo que puede haber acá un espacio para el trabajo, incluso en clave de decisión, en casos de escasa cuantía o casos repetitivos simples, pero si utilizamos la vieja distinción entre casos simples o casos fáciles y casos difíciles de dejar,
En los casos difíciles, claramente, esto no va a ser posible porque hay problemas para evaluar la relación de causalidad, hay problemas cuando los casos requieren ponderación entre principios, que como sabemos necesita otro tipo de análisis racional y otro tipo de construcción que aparentemente por lo que se conoce hasta ahora, estos sistemas no estarían en condición de brindar. Hay 3 experiencias concretas en este sentido, en el uso de inteligencia artificial como instrumento de gestión de expedientes. Uno es el caso de Prometea, que es claramente punta en la región y tal vez a nivel global en materia de inteligencia artificial y de análisis de este tipo de instrumentos que funciona en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Juan Corbalán es su director, su cara visible y una de las personas que más viene trabajando con este tema desde hace muchos años. Esto terminó desembarcando en Colombia, donde funciona, lanzado hace muy poco tiempo, hace semanas, el sistema Pretoria, luego de ciertas pruebas, que permite la búsqueda de información, la categorización, siguiendo ciertos criterios de relevancia establecidos por la Corte Constitucional, y elaboración de estadísticas también para ver cuántas acciones de tutela, fundamentalmente nuestro amparo, se presentan y cómo se puede trabajar sobre eso. Para poner el tema en contexto, tengamos en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia recibe un promedio de alrededor de 2.700 acciones de tutela por día. Entonces el análisis solamente de esa información a través de este sistema ha permitido priorizar los casos y darle un tratamiento más acelerado a aquellos que tienen, por ejemplo, problemas de salud. Y una tercera experiencia que me gustaría señalar viene de Brasil, está implementada desde agosto del año 2018, y es el sistema Victor, que es un sistema también de inteligencia artificial que funciona en el Superior Tribunal Federal de Brasil, que entre otras cosas convierte imágenes a texto, separa documentos, separa e identifica piezas procesales determinadas, y sobre todo me interesa destacar que ayuda en la determinación y la identificación de temas de repercusión general, que es cierta categoría de recursos, cierto tipo de recursos que tiene el Superior Tribunal Federal brasileño. También para ponerlo en contexto, tengan en cuenta que el Superior Tribunal Federal de Brasil resolvió casi 111.000 sentencias, dictó casi 111.000 sentencias en el año 2019, 16.600 de ellas colegiadas, el resto unipersonales, pero fíjense del volumen de causas que estamos hablando. Esto desde el punto de vista del funcionamiento intraprocesal. Ahora, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial desde el punto de vista extraprocesal, desde el punto de vista de una mirada macro y de una mirada de política pública? La inteligencia artificial permitiría ahorrar enormes cantidades de recursos materiales y humanos, permitiría también mejorar la transparencia en la medida que se tomen políticas de datos y de metodología también abierta para que podamos conocer esos algoritmos, para que podamos conocer el resultado del análisis de esos algoritmos, y desde ya que permitiría la construcción de políticas públicas de justicia basadas en evidencia. En Argentina estamos discutiendo en este momento algunas reformas orgánicas y algunas cuestiones de funcionamiento de la Corte Suprema, por cuestiones de congestión sobre todo, y lo mismo ocurre en distintos países de nuestra región. Contar con estas herramientas permitiría tener otro tipo de información y tomar, por tanto, mejores decisiones en materia de política pública. Y además tomar decisiones en materia de política pública fuera del sistema de administración de justicia. Los conflictos son un reflejo de las necesidades sociales y trabajar con inteligencia artificial permitiría obtener diagnósticos de conflictividad que puedan servir de una suerte de hoja de ruta para analizar políticas públicas en otras áreas. Por ejemplo, en salud, en consumo, medio ambiente, vivienda, alimentación, acceso al agua, acceso a servicios públicos, y distintas cuestiones que, como digo, podemos encontrar un buen espejo dentro del Poder Judicial con los conflictos que se plantean, pero necesitamos otro tipo de herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, para poder analizar, procesar y sistematizar esta información. Para terminar, en definitiva, creo que es necesario avanzar en su implementación, y es urgente avanzar en su implementación, pero hay que hacerlo con cautela, sobre todo desde dos perspectivas. Por un lado, en clave de política pública integral. Y acá hay que prestar atención a la cuestión presupuestaria, porque estos sistemas, el desarrollo de estos sistemas y el mantenimiento de estos sistemas es costoso. Hay que prestar atención a la capacitación, tanto en los planes de estudio de nuestras facultades, como también la capacitación de profesionales y funcionarias y funcionarios del Poder Judicial. Y creo que no hay que trasladar sin más el poder de decisión a una máquina. Esta idea de jueces robot me parece que es un problema.
estamos viendo en los últimos meses, sobre todo algunos grandes estudios jurídicos, importantes estudios jurídicos, por ejemplo, del Reino Unido, que ya parecen haberle dicho adiós a las oficinas. La pregunta es, ¿podríamos tener tribunales sin oficinas? Yo creo que no. Yo creo que hay un límite a la virtualidad. Me parece que la resolución de conflictos es una práctica cultural, política, social, histórica, muy relevante como para dejarla remitida y relevada a un algoritmo. Me parece que hay un problema también democrático atrás de esto y un problema de rendición de cuentas. Necesitamos no resignar una justicia humana confiando en la inteligencia artificial, y para eso creo que tenemos que confiar en inteligencia artificial, pero como un instrumento de gestión, no exclusivamente de decisión. Muchas gracias.